Hola, Dios te bendiga, qué honor poder compartir esta palabra contigo en este momento, que espero en el Señor que pueda ser de bendición y edificación para tu vida y para toda tu familia. Leo lo que dice Lucas capítulo 19 del versículo 1 al versículo 10, una hermosa historia. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira qué linda la historia que el Señor nos presenta en Lucas capítulo 19, y de hecho el encuentro especial que tuvo Jesús con este hombre llamado Zaqueo únicamente la podemos ver en Lucas, en el Evangelio según Lucas. Es quien toma esta narrativa. Ahora, la Biblia nos enseña dentro de este acontecimiento que ya cuando Jesús iba entrando a Jericó, algo se estaba gestando, pues camino a Jericó se consigue con un ciego llamado Bartimeo, quien recibe la vista y hace que la fama de Jesús fuese en aumento, de tal manera que cuando estaba en Jericó la gente le quería ver. Habían dos razones: número uno, por curiosidad, y número dos, porque querían, anhelaban, necesitaban un milagro de parte del Señor. Ahora, en esta historia hay 5 elementos que quiero compartir contigo. Número uno, Jericó, el lugar. Jericó era un lugar estratégico, un lugar geográfico estratégico para el comercio, para la mercadería. Era una ciudad cosmopolita de mucho movimiento, una ciudad moderna para el entonces, que había sido construida cerca de donde estaban las ruinas de aquella antigua ciudad que había derribado Josué y todos los conquistadores en aquel entonces, en tiempos de la conquista de la tierra prometida. Ahora, estando entonces en Jericó, la fama pues del Señor se aumenta, y es que Jericó, aunque tenía todo esto, necesitaba algo. Pues en Jericó habían publicanos. Y aquí te quiero hablar entonces de Zaqueo. Zaqueo, que es el segundo elemento, es un diminutivo de lo que es la palabra Zacarías, del nombre Zacarías. Dice la Biblia, o nos narra la Biblia, que hay diferentes personajes importantes que llevaban y portaban este nombre. Hubo un rey llamado Zacarías, hubo un profeta menor llamado Zacarías, un sumo sacerdote, el padre de Juan el Bautista, cuyo nombre era Zacarías, el esposo de Elizabeth. Así que cuando hablamos de Zacarías estamos hablando de personas importantes, pero en este caso estamos hablando de un pequeño Zacarías, de un Zaqueo. Y entonces Zaqueo, quien era el pequeño Zacarías, quien era pequeño de estatura, probablemente tendría algún tipo de complejo de inferioridad por su nombre, por su estatura. Y es que no es lo mismo llamarle a aquel que se dice, o aquel que se llama, que le pusieron por nombre Pedro, a los 4 años Pedrito, no es igual a cuando tenga 40, 50 años llamarle Pedrito, porque sería el pequeño Pedro. Lo mismo ocurría con Zacarías. O con Zaqueo, debo decir. Es decir, que aunque era una persona adulta, al llamarle Zaqueo, se le estaba llamando el pequeño Zacarías. Y entonces, además de todo esto, pues era odiado por los judíos. No era una persona de muy buena fama, de buena reputación. Se le consideraba un pecador. Era jefe de los publicanos. Y un publicano era aquel que recaudaba los impuestos de los romanos y muchas veces tomaba más de lo que era, haciendo que entonces el pueblo judío fuese empobreciendo progresivamente y el publicano fuese enriqueciéndose muy rápidamente. Entonces, hablando de Zaqueo, era un hombre que probablemente ocultaba sus complejos con su riqueza, con esa mala fama que tenía. Ahora, como tercer elemento, pues nos conseguimos que Zaqueo sube a un árbol llamado sicómoro.
En otras partes de la Biblia se le llama cefela, y es que el sicómoro era un higueral, un árbol de higo, cuyo fruto era el cabrahigo, que no era producido para consumo humano porque producía algún tipo de daño estomacal. Es decir, que aunque este árbol sicómoro tenía frutos, no era productivo porque no podía ser consumido por las personas tan fácilmente. Entonces, estamos diciendo que Zaqueo, aquel hombre pequeño de estatura que tenía ciertos complejos, sube a un árbol improductivo, se sube o está sobre el egoísmo para poder ver a Jesús. Solo él quería tener la vista perfecta o la visión perfecta de quién era Jesús. Por lo tanto, se sube sobre el egoísmo, sube sobre todo aquello que pues la gente considera como malo para poder ver y tener una vista perfecta acerca de Jesús. Y como cuarto elemento, Jesús. Jesús va pasando por la ciudad, el hombre de los milagros, el hombre famoso, el gran profeta, el Hijo de Dios, y dice la Biblia que miró hacia arriba. Cuando mira hacia arriba siempre me hace pensar con lo que ocurrió cuando tomó los panes y los peces, y es que miró hacia arriba, dio gracias, se multiplicaron y bendijo a toda una multitud. Así que cuando dice miró hacia arriba, me lleva a pensar que había una bendición en puertas, no solo para Zaqueo, sino para toda Jericó, para toda una multitud, para todo el poblado. Y me llama la atención que hay dos frases célebres, y es que mira hacia arriba en el verso 5 de Lucas 19, y entonces dice o escribe, le vio y le dijo. El Señor le vio a Zaqueo. Y quiero decirte que el Señor ha visto, el Señor ha puesto sus ojos sobre ti. El Señor te ha visto y Él sé que has llamado la atención del Señor. No hay nada que se le escape a Dios. Él conoce no solamente tu rostro, no solamente tu andar, sino que va más allá y mira lo que hay en lo profundo de tu corazón. Así que déjame decirte que el Señor te ha visto y tiene sus ojos puestos sobre ti. Él te ve y Él te ha tomado en cuenta. No solo le vio, sino que además dice la Biblia, le dijo. El Señor habló, Él quiere hablarte, Él quiere hablar contigo, quiere tener comunión contigo, Él quiere establecer esa relación, esa coinonía contigo. Por lo tanto, debes saber, debes conocer que el Señor te ve y el Señor también te habla. Y cuando le habla a Zaqueo, le dice, es necesario que pose yo en tu casa. Creo que no es coincidencia que en este tiempo 2020 estés viendo esto desde tu hogar, desde tu casa, porque es que en este año el Señor ha permitido que estemos en casa haciendo que la gloria que antes se sentía en la iglesia la traslademos a nuestros hogares, la traslademos a nuestra casa. Recuerda que hoy es tu casa la iglesia. Recuerda que hoy tu altar es tu familia y que hoy eres tú el pastor que dirige a toda la congregación que vive contigo. Entonces tu casa es la iglesia y el Señor quiere entrar a posar en tu casa. Y como último elemento estaban las multitudes. La gente consideraba a Zaqueo un pecador. La gente consideraba a Zaqueo indigno de un milagro. Hay gente que no cree en ti y además creen que no vas a poder cambiar. Pues el Señor hoy me toma para decirte que hay esperanza para ti, porque es tiempo de restauración, es tiempo de reconciliación, es tiempo de que vuelvas tu rostro a Dios. No importa lo que hayas hecho hasta hoy, porque a partir de hoy debes ser diferente. Lo que diga la gente, pues simplemente son señalamientos de parte del adversario. Recuerda que siempre es bueno tener ciertos enemigos estratégicos, porque los Goliat que se levantan delante de ti son para hacerte crecer, son para desafiarte y son para promocionarte. Y bueno, aprendiendo de Zaqueo, dice la Biblia que Zaqueo entonces se pone en pie cuando está con el Señor y ofrece dar el doble de sus bienes. Por lo tanto, en ese momento me lleva a pensar lo que te dije cuando levantó el Señor sus ojos. Había una bendición en puertas para toda la multitud. Zaqueo se levantó y dijo, doy el doble de mis bienes a los pobres, a todos los necesitados, a todo el pueblo, pero además a quien haya defraudado se lo daré cuadruplicado, 4 veces más.
Así que llegó la bendición a ese lugar. Tres cosas que podemos aprender. Número 1, todos necesitamos a Jesús sin importar posición social o económica. Número 2, el Maestro te está llamando sin importar cuál haya sido tu pecado. Y número 3, la actitud de tu arrepentimiento no solo te va a bendecir a ti, sino que va a bendecir a todos los tuyos, a todos los que estén contigo. Entonces, recuerda que Zaqueo se le dijo, por cuanto es hijo de Abraham, por cuanto es hijo de Abraham, es decir, hijo de la promesa, y tú eres hijo de la promesa, la bendición de Dios, entonces está en puertas también para ti. Quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús, sea tu bendición sobre cada uno de mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque son hijos de la promesa, porque tú les ves y les hablas, y la bendición les arropa a ellos y a sus familiares. Amén, amén. Bendiciones.